Muy buenos días. Ok, buenos días. El día de hoy pasamos lista al final de la sesión. Vamos a iniciar. Les estoy compartiendo pantalla. Ustedes me dicen cuando puedan ver mis diapositivas. Voy a cámara porque me he percatado que de esta manera tenemos mejor conexión a escuchar bien. Entonces voy a mi cámara, voy a presentar mis diapositivas. Cuando ustedes las puedan visualizar, me avisan para dar inicio. Denme un segundo. Bien, pues en lo que cargan las diapositivas, si ustedes las pueden ver, pues bueno, voy a darles la introducción del tema. Fíjense bien, hasta acá hemos revisado algunos conceptos generales. Algunas líneas del pensamiento generales que responden a cómo es que se da el aprendizaje, qué facultades intervienen para que se dé el aprendizaje, ¿verdad? Y algunos procesos cognitivos que entonces darán referencia a cómo es que se da, ¿no? O sea, a este proceso como del cerebro, a esta condición del ser humano para que entonces se pueda evidenciar aprendizaje. Fíjense, hasta acá revisamos, les digo yo, algo general. Y el día de hoy, o sea, el día de hoy vamos a entrar con el tema de las escuelas, las diversas escuelas psicológicas que han hecho contribuciones al aprendizaje. ¿Ya están viendo mis diapositivas? Ya, maestra. Sí, ya se ven. ¿Ya? Ok. Ok, bueno, pues ahí está. El día de hoy mi máquina tiene algo contra mí y no coopera, está muy lenta. Bueno. Bueno, en lo que carga nuestras diapositivas para que sean nuestra guía. Entonces les decía yo que el día de hoy, ya, o sea, esta semana, vamos a hablar de las diversas escuelas de la psicología que han estudiado pues el fenómeno aprendizaje. Ahora, si ustedes van conmigo hasta acá, ustedes se habrán dado cuenta que el concepto de aprendizaje presenta un montón de variaciones. Y yo les decía algo importante. Cuando hablamos de este tipo de conceptos que no han concretado una definición general aceptable para todos, tenemos entonces que visualizar bajo qué autor, bajo qué teoría estamos revisando el concepto. Y en ese sentido, el aprendizaje, pues es uno de ellos. El aprendizaje a lo largo de la historia, desde el día en que los teóricos, los pensadores empiezan a preocuparse cómo es que las personas acceden a diversos contenidos, ¿verdad? A partir de ese día número 1 han surgido un montón de escuelas
un montón de escuelas que tratarán de explicar este fenómeno complejo del ser humano. Al inicio de este curso, yo les hablaba de dos principales escuelas. ¿Alguien recuerda cuáles son? ¿No recuerdan ¿No esas dos son el primeras escuelas? conductismo y el empirismo? Antes del conductismo, antes del conductismo hay otras dos escuelas, compañero. Las ¿El hablamos al empirismo y inicio del curso. racionalismo? El empirismo y el racionalismo son las dos principales escuelas que surgen y que se preguntan cómo es que se da el aprendizaje, cómo es que el ser humano accede al ambiente y procesa esa información. Y por un lado, una escuela va a decir, el ser humano accede al conocimiento a través de la experiencia, es decir, se pone en contacto con el entorno, con el ambiente. Y la otra escuela, por su lado, va a decir, el ser humano primero va a pasar por la razón para poder comprender esos fenómenos exteriores. Esas son las dos principales escuelas, escuelas que de cierta manera pues las enmarcamos en un contexto filosófico. Y después de esto surge como la psicología y los pensadores de la psicología, y estos tomarán como base principal estas posturas filosóficas. Y entonces, a partir de eso, digamos que empieza como el gran recorrido de la psicología. Me preguntarán ustedes también, maestra, ¿a mí de qué me sirve saber el camino de la psicología si yo no soy psicólogo? Yo soy psicopedagogo. Bueno, compañero, la materia psicología del aprendizaje abordará algunas perspectivas psicológicas porque son algunos psicólogos los que se empiezan, después de estas dos escuelas, los que se empiezan a preguntar cómo es que el ser humano accede a contenidos exteriores y a contenidos que se dan de manera interna en el sujeto. Entonces existe esta dualidad. Justamente hoy día también tenemos las líneas de pensamiento que hacen alusión a desde dónde proviene, si proviene desde lo externo, ¿verdad? Por ejemplo, Vygotsky va a decir que el aprendizaje se va a dar en medida de que el ser humano interactúe con el contexto, interactúe con la cultura, interactúe con aquel medio físico que le va a proporcionar un sujeto que esté en el exterior. Eso va a decir Piaget. Eso nos hará pensar entonces que Piaget parte de una idea empirista, ¿no? Y entonces luego aparece el racionalismo, que dice que primero está la razón y después estará todo lo demás. Y entonces aparece Piaget, y Piaget nos va a decir el aprendizaje se va a dar de una manera interna a través de procesos cognitivos que van desarrollando el aprendizaje que está allá afuera, que van desarrollando, perdón, el contacto que está allá afuera, la información. Ahí está. Después de estas dos escuelas, empirismo y racionalismo, surgen posturas teóricas. Los teóricos psicólogos se preocupan de qué manera, ¿verdad? Se preocupan en explicar de qué manera es que se dé el conocimiento, es que se dé el aprendizaje. Y luego entonces aparecen otras ciencias, otras disciplinas que también se van a preocupar, pero ya focalizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de pedagogía, hablar de psicopedagogía, bueno, tomará como eje central al alumno, pero en el proceso educativo. Y la psicología hablará de una manera general e intentará describirlo. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien hasta acá. El día de hoy vamos a empezar a hablar de estas concepciones psicológicas que hacen referencia al aprendizaje. Y entonces, acá en mis diapositivas, yo les pongo un cuadrito bastante didáctico. Les pongo un cuadrito bastante didáctico que las clasifica brevemente. Vamos a revisar, obviamente no lo vamos a hacer en una clase porque esto es un contenido bastante extenso, y la idea del curso es que ustedes tengan muy clara cada teoría, cada teórico, cada concepto que van proponiendo para que ustedes vean cómo el concepto aprendizaje, como el término aprendizaje, presenta variaciones dependiendo de la perspectiva de cada autor.
Les pongo acá concepciones psicológicas del aprendizaje. A partir del día de hoy vamos a revisar 3 perspectivas diferentes. Vamos a revisar la psicoanalítica, la del aprendizaje y la cognitiva. Vamos a revisar estas 3 perspectivas. Dentro de la psicoanalítica vamos a revisar, tenemos a los 2 principales exponentes, tenemos a Freud y tenemos a Erikson. Erikson de pronto va a hablar como de algunas cosas más psicológicas que del aprendizaje. Lo mismo va a pasar con Freud, pero bueno, vamos a tomar únicamente aquí a Freud porque es difícil de aterrizar la teoría psicoanalítica al aprendizaje, pero bueno, así nos lo va marcando el programa, y pues yo propongo que únicamente revisemos a Freud, que digamos que es el principal exponente de la teoría psicoanalítica, ¿eh? Por eso es que yo propongo que únicamente revisemos a Freud. Freud, por su parte, va a partir de un principio básico y va a decir que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes. Erikson, por su lado, va a decir que la personalidad se ve influida por la sociedad y se desarrolla a partir de una serie de crisis. Erikson nos va a hablar de una serie de crisis que se dan a lo largo de la vida del ser humano, y va a decir independencia versus dependencia, inteligencia versus tal, ¿no? Entonces, vaya, Erikson y Freud van a hablar de cómo se da la personalidad en el sujeto, pero bueno, como lo marca así el temario, pues lo tenemos que revisar. Seguramente les va a resultar interesante y de cierta manera sí lo podemos ir aterrizando, y yo voy a intentar jalarlo lo más posible a pues escenarios de índole educativo, ¿sale? Entonces, después de esta perspectiva, vamos a revisar la perspectiva del aprendizaje, un aprendizaje, digamos, clásico, y vamos a encontrar aquí a varios autores. Yo las pongo en este orden porque en realidad a nivel histórico se dan de esta manera. Primero aparece la teoría psicoanalítica dentro del nivel cronológico, luego aparece la teoría del aprendizaje, ¿verdad? Vamos a revisar la teoría tradicional, que es Pavlov, Skinner y Watson. Ellos sí ya se centran a explicar cómo es que se da el aprendizaje. Unos dirán el aprendizaje en humanos, otros dirán, como Pavlov y Skinner, el aprendizaje con animales, pero al final del día aprendizaje que después Skinner intentará como transpolar al ser humano. Y algo que ya que está como más acercado a lo que nos compete hoy día, pues será la teoría del aprendizaje social según Bandura. Vamos a revisar cómo Bandura hablará de un moldeamiento, ¿verdad? Y aquí en la perspectiva del aprendizaje vamos a revisar a 4 autores: Pavlov, Skinner, Watson y Bandura. Las personas, van a decir ellos, sobre todo Watson y Skinner, van a decir que las personas responden a una acción en el ambiente y esa acción se puede controlar, es decir, podemos controlar la conducta. Uno, podemos controlar y podemos aprender conductas. Esto es lo que nos van a proponer estos autores. Nos van a proponer también que los niños aprenden en un determinado contexto social y lo vamos a hacer mediante la observación o mediante la imitación de modelos. Entonces, el ejemplo muy clarito que ellos ponen, dicen, bueno, ¿cómo es que un niño aprende a caminar? Pues porque tiene al lado un modelo, y ese modelo pues va a ser, o sea, no un modelo como de televisión, ellos piensan el modelo como un prototipo a seguir. Y entonces el ser humano aprende a caminar porque tiene a alguien al lado que funge como modelo, que funge como un prototipo. Nosotros aprendemos a caminar porque tenemos a un padre que nos enseña. Nosotros aprendemos a andar en bicicleta porque tenemos a un modelo a quien estamos imitando. Piensen ustedes entonces en aquel niño que observa cómo el papá se está rasurando, ¿verdad? Y entonces el niño inmediatamente imita esta conducta. Habrá aprendido algo el niño, ¿sale? Al final del día para ellos será aprendizaje a través del contexto, del ambiente, de lo conductual, y ellos nos dirán, el aprendizaje sobre todo se puede controlar. Ya les iré explicando cuáles son los conceptos básicos que cada uno de estos propone.
porque a pesar de que se encuentran enmarcados en la misma perspectiva, o sea, ustedes lo pueden encontrar como escuela conductual, a pesar de que se encuentran enmarcados en este mismo contexto de lo conductual, cada uno de ellos propone cosas diferentes. Watson, por ejemplo, trabaja con personas, Skinner trabaja con animales, Pavlov trabaja con animales y Bandura va a intentar corregir algunos errores que a su visión tuvo Skinner, Watson y Pavlov, y Bandura entonces también va a trabajar con personas. Entonces cada uno propone cosas diferentes enmarcadas en un mismo contexto, que es el ambiente y cómo podemos fortalecer el ambiente para que el sujeto aprenda. En una tercera perspectiva, vamos a revisar qué es lo que pasa con lo cognitivo y ahí vamos a revisar como a los dos principales exponentes, que es Piaget y Vygotsky. Seguramente ustedes ya reconocen perfectamente la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky. No se contraponen, sino se complementan. De hecho, hoy día han cobrado gran importancia para el ámbito educativo y estas dos apuntan como a un aprendizaje significativo, apuntan a un método como más bondadoso para el alumno, en donde juega un papel importante, un papel activo, hacen como alusión al constructivismo y bueno, que seguramente estos conceptos ustedes ya lo identifican, o sea, porque son con lo que trabajamos, digamos que sería la teoría pues más actual, aunque ya tiene sus añitos, pues más actual, pensándolo de manera histórica. Acá para Piaget, por ejemplo, la infancia y el principio de la adolescencia va a representar cambios cualitativos en el pensamiento, por lo tanto el niño va a aprender de diferente manera. Piensen ustedes en un niño de 5 años y piensen ustedes en un niño de 12 años. El pensamiento es diferente, el aprendizaje es diferente, ¿verdad? La manera de acceder al aprendizaje es diferente. Entonces, todo esto lo va a ir tratando de explicar Piaget y nos va a proponer 4 estadios. Vygotsky, por otro lado, va a decir que la interacción social va a ser esencial para que se desarrolle la cognición y para que se desarrolle un aprendizaje. Entonces, pues ahí está, espero que hayan tomado notas de este cuadrito didáctico, son los autores que vamos a revisar. Acá en este cuadrito yo nada más les menciono pues a Erickson, pero ese no lo vamos a revisar. Vamos a revisar Freud, Pavlov, Skinner, Watson, Bandura, Piaget y Vygotsky. Son los autores que vamos a revisar. Ahí están las escuelas o las perspectivas psicológicas. Y bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? No, maestra, para mí todo claro. Ok, digamos que hasta acá vamos ya a entrar en algo ya específico. Hasta la semana anterior habíamos revisado conceptos generales que yo necesitaba que ustedes los tuvieran en cuenta para que ustedes los fueran identificando en las perspectivas o en las concepciones psicológicas del aprendizaje. Entonces, les doy unos segundos para que terminen de tomarle captura, para que ustedes tengan este cuadro o terminen de hacer su anotación. ¿Cuál de estas ya conocen? ¿Cuál de estas perspectivas o cuál de estos autores ya conocen? Si me dicen que todos, está perfecto, podemos nada más ir puliendo. Si me dicen que alguno en específico, bueno, pues profundizamos más en ese. Pregunto de nuevo, ¿cuál de estos autores ya conocen? Prácticamente hemos visto todos. ¿Ya han visto todos, pero lo han aterrizado en el aprendizaje o por ahí podríamos irnos?
Bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a iniciar con la primera perspectiva, es decir, vamos a iniciar con la teoría psicosexual de Freud. Espero ya hayan tomado nota de nuestro cuadrito. Ténganlo presente porque es lo que vamos a estar revisando constantemente para que ustedes tengan la guía de los autores que vamos a revisar y las palabras como clave que dice cada uno de ellos. Vamos a profundizar en cada uno. Bien, vamos a empezar con la teoría o con la perspectiva psicoanalítica. Y yo les decía que el exponente, el teórico más reconocido de esta perspectiva, pues es Freud. Freud empieza a preocuparse por el origen de la conducta del ser humano, pero Freud lo va a hacer de una manera muy peculiar. Después de Freud, le siguen muchos autores interesantes que describen el comportamiento, que describen pues la conducta del ser humano, pero tenemos como principal a Freud. Les voy a platicar un poquito como de esta perspectiva, Freud lo va a llamar psicoanálisis, y él va a definir que el ser humano o que el desarrollo del ser humano está moldeado por fuerzas inconscientes que motivan a la conducta humana. Les voy a explicar más o menos. Freud nos va a hablar de un aspecto abstracto. En realidad, Freud nos habla de aspecto abstracto, porque a diferencia de otros autores, Freud va a describir el comportamiento humano, pero él no va a ubicar una parte específica, ¿verdad? Como origen de ese comportamiento. Freud va a hablar de algo abstracto y no sé ustedes, pero cuando Freud habla de la mente, ¿verdad? La psique, que él lo va a nombrar así, no lo ubica en una parte del cerebro. Nosotros sabemos que a nivel fisiológico, pues el cerebro tiene cierta estructura, ciertos apartados. Tenemos frontal, tenemos prefrontal, tenemos occipital, temporal, parietal, y cada una desde el cerebro, que yo menciono, tiene una función y puede aparecer una disfunción también, por supuesto. Pero Freud va a decir, bueno, lo importante es para mí describir el comportamiento, y el comportamiento se encuentra en una parte del ser humano que yo la voy a llamar mente o psique, pero esto no lo ubica en una parte del cerebro. La mente o la psique, por lo tanto, es un apartado abstracto que Freud lo va a ubicar ahí, ¿no? Lo va a ubicar ahí como no en una zona fisiológica, pero existente. Y Freud va a decir, bueno, yo sé que hay mente, yo sé que tenemos psique, porque a pesar de que yo no la pueda ubicar de manera fisiológica, doy evidencia de que está ahí. Y entonces él empieza a preocuparse por qué pasaba con los sueños, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, a eso no le podemos dar como una explicación concreta, sino más bien yo me voy a ir a explicar qué es lo que pasa. ¿Qué ha pasado? Mi eterno rival, Luis Armando. Cállate, tú eres el chapulín. No quiero pelear ahorita, todavía es demasiado temprano. Hola amigo Israel, ¿cómo has estado? Te extraño mucho. Bien, bro, ¿tú cómo estás? Igual te extraño, güey. Ya vi cómo tocan bien chido. El maestro de música me enseñó el video. Y ya sé quién es el maestro de música. Sí, güey, ahí estamos
Ahí cuando te quieras dar una vuelta, ahí voy a estar. Sí, ya sé. Yo le hablo al maestro de música, ni lo conocía, ni sabía que era él, pero ya. Hasta una vez toqué su calva por tentación nada más. No sé, me dio curiosidad. Le volaste un zape. Sí quería. ¿Te dio curiosidad su pelona o qué, amigo? Ahora, ¿qué pasó, Joan? Y ya te Oh, alburió. su ¿No te cabeza, mordiste amigo. la Su lengua? cabeza, su cabeza. Pero sí, tocan chido. ¿Y ahora qué prosigue, banda? ¿A alguien que le llegó su boleta? ¿Cuál boleta, güey? Ah, bueno, acaba de enviar Dirso que si ya les llegaron sus boletas de primero o cuarto por su correo. Bien. ¿Nel? No. Bueno, ya reenvié el mensaje en psicopedagogía para que lo lean. Sí, ya lo leímos, Deje amigo, de... pero no nos ha llegado. ¿A nadie? No. Pues yo No, deja a chico. mí no. Dejen checo igual.
No, pues a mí no me ha llegado nada. ¿Siguen ahí? Sí, compañero. Sí, bro, pero creo que nadie nos llegó nada, No, si no le... creo. Wow, diablo. Si no le voy a decir al maestro Dirso que a ninguno de nosotros nos llegó nada. Que qué prosigue en esa situación. Oigan, banda, ¿Qué pasó? si emprendo un negocio de pulques a domicilio, ¿comprarían? Jalo. No me gusta el pulque. Yo sí, güey, pero depende. ¿Depende de qué? Pues de qué sabor, güey, y qué tan Ah, rápido ¿de qué? entregas. ¿Y qué Ok, tan frío? ok, hermano. Me esforzaré.
¿Ya me escuchan? Ok. No sé en qué momento me salí, no me había percatado y yo estoy preguntándole si vamos bien y de pronto me di cuenta. ¿Hasta dónde me quedé? ¿Me perdí mucho tiempo? Sí, maestra, demasiado. Sí, maestra. Bueno, no ¿Por qué tanto, no me pero pues mandan WhatsApp? sí, también Porque alumbramiento. pensamos que se le ¿Por qué había ido no? el internet, maestra. Como dijo que Ay, no. tenía problemas con eso. Sí, pues yo estoy hablando, estoy en mis diapositivas hablando y no me di cuenta y hasta que les estoy preguntando si vamos bien y no me contestan, me di cuenta, me hubieran mandado WhatsApp, yo no me di cuenta. Bueno, pues vamos a seguirle. ¿Recuerdan hasta dónde estaba más o menos hablándoles? Si no me regreso. No me digan, ¿en serio? Sí, maestra, Sí, desde yo ahí. también. Sí, maestra, que sí fue toda la clase. Híjole, entonces sí me fui mucho tiempo. Ay, qué barbaridad, sí me fui mucho tiempo. Híjole, bueno, pues entonces les estaba contando, ya les volví a presentar mi pantalla, les estaba contando, la voy a dejar chiquita para ya estar más atenta acá. Pues les estaba contando que Freud, un médico, o sea, un médico vienés que intentaba describir la conducta del ser humano, ¿no? La conducta de sus pacientes. ¿Alcanzaron a escuchar que les hablaba de la salpetrier? ¿Eso sí lo escucharon? No, maestra. No, ¿No? No, maestra. ¿En serio? Híjole, no, me fue un buen, o sea, no, qué barbaridad. Bueno, pues entonces les decía que Freud, un médico vienés, intentó describir un modelo que hablaba de las fuerzas inconscientes y cómo estas fuerzas inconscientes motivaban a la conducta. Freud era un médico, era un neurólogo, tenía como esa especialidad y bueno, o sea, Freud se empieza a dar cuenta que la parte que él quería describir de la conducta humana no la podía ubicar en una parte fisiológica del cerebro. Yo les decía hace un momento, creo que no escucharon eso, pero yo les decía, bueno, nosotros sabemos que la parte fisiológica del cerebro, pues responde a lo frontal, lo prefrontal, occipital, temporal, parietal, ¿verdad? Esas son las partes del cerebro y cada una de estas partes tiene una función y en algunos momentos presenta disfunciones del cerebro, ¿no? Hablando como de un golpe, hablando de una afección como lo mencionamos en algún momento, el Alzheimer, pero Freud se preocupa de un aspecto un tanto abstracto, porque si nosotros hablamos de una ubicación del cerebro, si nosotros hablamos de partes del cerebro, hablamos de algo concreto, sabemos que está ahí. Es más, ustedes buscan imágenes en internet, ustedes en algún momento, no sé si hicieron como una práctica o vieron este tema de las neuronas, del cerebro, de las partes del cerebro, bueno, ahí saben porque está concreto. Lo tenemos, o sea, lo podemos observar. Pero Freud, neurólogo, se va a preocupar de aspectos abstractos y Freud va a decir que el ser humano tiene una parte abstracta que no precisamente puede ubicarse en una parte concreta. Freud va a hablar entonces de mente, de la mente del ser humano. A esto lo va a nombrar como psique. Entonces va a decir, bueno, aquellas partes abstractas que yo me voy a preocupar, no las voy a ubicar de manera concreta en una parte del cerebro. Y entonces Freud va a decir, bueno, lo abstracto en el ser humano está ahí, o sea, podemos dar evidencia, podemos dar vivencia de ello. Entonces piensen, por ejemplo, en las escuelas filosóficas que hablan de mente y alma, no las ubican en una parte del cuerpo, pero sabemos que está ahí porque podemos dar evidencia de esto. Freud luego entonces va a nombrar la mente como parte fundamental de su estudio. Repito, si ustedes me dijeran, maestra, ¿dónde ubicamos la mente? No hay, o sea, Freud la va a ubicar evidentemente como en la cabeza, en la parte superior del ser humano, pero no la va a concretizar en un lugar. Va a decir entonces que la mente es una parte abstracta del ser humano, pero que ahí está y que podemos dar vivencia de esto.
Entonces piensen, por ejemplo, en el sueño. ¿Esto sí lo escucharon o tampoco escucharon la parte del sueño? Tampoco, maestra. ¿No? No, maestra. No, tampoco, De hecho, maestra. se quedó ahí Bueno, donde estabas mencionando las partes de la mente. del cerebro. Bueno, entonces Freud va a decir la mente, o sea, sabemos que hay mente porque todos somos capaces de reconocer estos momentos abstractos. Entonces, él decía, bueno, no por nada existen los sueños, ¿no? No por nada existen los sueños. Entonces, piensen ustedes como en ejemplos personales, en cómo es que ustedes tienen estas representaciones en el sueño. Seguramente ustedes han tenido sueños en donde a percepción de ustedes están hablando, no sé, por ejemplo, con su madre, pero su madre resulta que está en el cuerpo de la vecina, pero ustedes están viendo a la vecina, pero saben que están hablando en esencia con su madre. Ustedes saben que un sueño es como atemporal, porque primero están en un lado y luego pasa algo totalmente diferente de otro contexto y ahí están. Entonces el sueño es atemporal. En el sueño se condensan personas, se condensan cosas, se condensan momentos, ¿verdad? Y va a decir Freud, bueno, o sea, como todos hemos vivenciado un sueño, de esta manera abstracta podemos ir pensando la función de la mente. Para Freud, la función de la mente va a tener justamente características compartidas a la del sueño. La mente es abstracta porque no la podemos ubicar en una parte específica. La mente, de cierta manera, o sea, sí tiene una cronología, pero también puede haber como una alteración. ¿Por qué? Freud, les platicaba yo del caso de su paciente Anao. ¿Eso sí lo escucharon? No, maestra. Tampoco, no me digan eso. No, No me maestra. digan eso. Hágase cuenta que Perdimos apenas a iba todos. a iniciar la explicación. Ay, no, qué barbaridad. Sí, apenas iba a empezar, maestra. Qué barbaridad. No, de veras. Bueno, entonces Freud pues empieza a hablar de la mente. Y Freud digamos que no era como el típico neurólogo, o sea, sí lo hace, porque en realidad sí, porque Freud pues bajo su especialidad intentaba describir, ¿no? Se intentaba describir. De hecho, Freud intentará como medir algunos aspectos de la mente que después se va a dar cuenta que no precisamente se tenían que medir. Pero bueno, Freud como un neurólogo un tanto rebelde, decide irse por la vía como abstracta, como algo medio, o sea, como algo medio rarito, ¿no? Para el estudio de la neurología. Para esto a Freud llegaba, o sea, con Freud llegaban pacientes con diversos padecimientos. Y Freud, como para especializarse, Freud decide viajar a París porque se da cuenta que en París hay un médico psiquiatra que está tratando también a pacientes que tenían los mismos padecimientos que las ¿Por qué? personas que llegaban con Freud. La muñeca. Ahí está prendido. Ahí está, ya le apagamos el micrófono, perdónanos, compañera. Sí, maestra, Bueno, perdón. entonces, no te preocupes. Entonces Freud decide viajar a París. En París había un hospital psiquiátrico que se llamaba La Salpêtrière. Y en la Salpêtrière había un médico muy reconocido en ese momento porque era muy efectivo en su tratamiento. Resulta que en esa época de la vida empezaban a surgir un montón de padecimientos. Para esto también les tengo que explicar que el comportamiento humano a lo largo de la historia ha representado ciertas variaciones. Y entonces tenemos un comportamiento normativo y un comportamiento anormal. Esto sin afán de ser como, espero que no lo tomen desde el lado como moralista, sino más bien del lado de términos, de los términos educativos, de los términos históricos. Y entonces, cuando yo la semana pasada les explicaba el coeficiente intelectual, yo recuerdo que les explicaba, bueno,
nosotros tenemos como un coeficiente intelectual compartido. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen un coeficiente por debajo de la media? Hoy ya sabemos que son personas que les atribuimos el nombre de discapacidad intelectual o en algún momento lo podemos describir como retraso mental. Pero en algún momento a nivel histórico a estas personas se les llamaba con idiotez, ¿verdad? A estas personas se les llamaba locos y esos locos, esas personas que tenían una conducta anormal, eran encerradas en psiquiátricos. Bueno, pues para esto las personas o en la población aparecían como enfermedades, aparecían padecimientos y los médicos empiezan a cobrar pues gran importancia porque médicos como Freud empiezan a tratar estos padecimientos de las personas. Resulta que en ese momento pues ya no estaban como las personas con idiotez, ya no estaban tanto las personas con la locura, porque así les llamaban los locos y los encerraban en el psiquiátrico. Bueno, entonces aparecen un grupo de personas, de mujeres en específico, que estaban teniendo conductas anormales. Resulta que las mujeres de ese tiempo presentaban ciertos padecimientos peculiares. Se les dormían las piernas, se les dormían los brazos, dejaban de caminar, pero de un día para otro, estamos hablando de un día para otro. Olvidaban la lengua materna, hablaban en otro idioma, presentaban una serie de padecimientos particulares. Entonces, este grupo de mujeres que presentaba conductas anormales, y con anormal me refiero fuera de la norma, no etiqueta, quiero aclarar eso, estas mujeres pues iban con los médicos. Resulta que estas pacientes pues llegan con Freud y Freud decide pues especializarse más en estos procesos, porque decía, bueno, con tratamiento neurológico pues no se quita, o sea, el cerebro tiene, Freud decía, está en perfecto orden, el cerebro de estas mujeres está en perfecto orden. Entonces, seguramente ustedes saben que el cerebro manda las órdenes a nuestro cuerpo para poder ejecutar acciones. O sea, si tú quieres mover la pierna, el cerebro estará mandando esa orden al cuerpo a través del sistema nervioso. Freud se daba cuenta con estas mujeres que el cerebro estaba perfecto, o sea, no había ninguna anomalía y aún así las mujeres estaban presentando problemas. Entonces se dan cuenta, o sea, esto va orillando a Freud a preocuparse por aspectos abstractos, porque no encuentra una respuesta de manera concreta en el cerebro. Freud entonces decide viajar a París, a la Salpêtrière, a ver cómo este médico famoso estaba tratando a sus pacientes. Este médico se llama Charcot y Charcot trabajaba en la Salpêtrière. Charcot trabajaba con las pacientes histéricas. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, maestra. Sí. Sí, escucho. Sí, maestra. Ok. Lo que pasa es que mi internet está fallando hoy mucho. Entonces, Charcot pues trabajaba con estas pacientes histéricas y Charcot se les va a llamar así a las mujeres, histéricas. De hecho, la palabra histeria, digamos que proviene como del término útero, y en ese momento decían que las mujeres que tenían ese padecimiento eran las locas del útero. Piensen así como en la mujer muy, muy, muy escandalosa, gritando, como actuando, y de hecho como que empiezan a tener este concepto paralelo a la teatralidad de las cosas. Pensaban que las mujeres eran muy exageradas, gritaban, hacían ademanes, se les dormía la pierna, se desmayaban, desvanecían. Entonces ellos lo empiezan a ver teatralidad, ¿no? Bajo esta idea, Charcot dice, bueno, yo las voy a curar. Yo voy a curar a esas locas útero. Hace un tiempo recuerdo que yo leía un artículo y hablaba justamente esto de las locas del útero, de la histeria. Y decían, lo que pasaba es que las mujeres, pues, tenían esta parte del cuerpo llamada útero y el útero tenía que ser ocupado. Eso se pensaba, ¿eh? El útero tenía que ser ocupado porque si no era ocupado, o sea,
si no era fecundado, ¿no? Ese útero se volvía como un animal loco, que tenía tanta energía porque tenía que ser usado y que tenía que viajar por todo el cuerpo. Y entonces cuando se alojaba en una parte específica del cuerpo, pues esa parte específica se llenaba de energía y entonces se paralizaba la pierna, se paralizaba el brazo y de esta manera, ¿no? Entonces Charcot toma como esta idea y dice, bueno, pues entonces yo voy a curar a estas mujeres, les voy a quitar como esta energía de sobra. ¿Para qué? Para que se les quite el padecimiento. Y entonces el método que utilizaba Charcot era la masturbación. Decía, bueno, estas mujeres locas del útero hay que ocupar, o sea, hay que darle como una función a este útero. Primero se les empezó a recomendar a las mujeres que se casaran y que tuvieran hijos. Después se daban cuenta que no pasaba así, o sea, que mujeres con hijos y casadas seguían teniendo estos padecimientos histéricos y se inventa el método de Charcot, que era la masturbación. Charcot en sus escenas curativas, ¿verdad? Como decía que eran mujeres teatrales, que eran muy escandalosas, despampanantes, decía, bueno, pues entonces las voy a curar en público. Y entonces tenía un salón grande de exposición en donde invitaba a pintores, invitaba a cineastas, y en una de esas pues llega Freud a ver cómo es que curaba a las mujeres. Resulta que Charcot empieza a curar a una mujer, los demás espectadores profesionales ahí viendo, ¿y qué creen? El método de Charcot pues tenía efectividad porque a las mujeres se les quitaban los síntomas después de que descargaban como esta energía, pues se les quitaban los síntomas. Freud, muy sorprendido de este método, decide tomar notas y Freud se da cuenta que esas mujeres sí se les quitaban los síntomas, pero regresaban con el síntoma tiempo después. Es decir, para Freud el método de Charcot era efectivo, pero hasta cierto punto, porque después las mujeres presentaban otra vez el síntoma. Entonces, era efectivo, pero de una manera intermitente. Era efectivo de una manera intermitente y las mujeres regresaban. Entonces, bueno, es estar en la Salpêtrière después de tener contacto con Charcot. Freud regresa a Viena, regresa a atender a pacientes que tenían queja y Freud se da cuenta que efectivamente, o sea, que las mujeres y en general las personas, porque ya después se dan cuenta que esto también pasaba en hombres, Freud se da cuenta que sí, efectivamente, o sea, las personas están llenas como de una energía que no la podía describir hasta ese momento, pero esta energía se tenía que descargar, pero se tenía que descargar de una manera profunda, no de una manera como intermitente, como lo hacía Charcot. Entonces, Freud, neurólogo, intentando concretizar sus estudios, Freud después llega a casa, llega a hacer como sus anotaciones, empieza a pensar, empieza a como a desmenuzar esta información que traía de ese método de otra ciudad. Y Freud dice, sí, esta energía que tienen las mujeres y que ubica Charcot, a esta energía yo la voy a llamar líbido, pulsión libidinal. Y Freud, de hecho, la va a llamar, o sea, en un primer momento en su intento Freud neurólogo, Freud va a decir, bueno, es que la libido, esa energía en las personas se puede cuantificar y estoy tratando de concretizar, pues porque su perfil era neurólogo, ¿no? Entonces Freud va a decir, bueno, la libido se puede medir y se va a medir y así como las medidas que existen, ¿no? Mililitros, litros, bueno, Freud la va a medir y le va a asignar como un concepto. Y a esa libido, es decir, a esa energía en el cuerpo del ser humano que determina la conducta, Freud la va a llamar quantum de libido. De hecho, por ahí también el otro día leía de un autor que le propone a Freud llamarla, así como los Watts, le proponen llamarla los Freuds, ¿no? Freud dice, bueno, no es para tanto, mejor la voy a llamar quantum de líbido. Freud se da cuenta después de algunos años que no la tenía que cuantificar, que más bien tenía que ir encontrando el origen de esta libido que se movía por el cuerpo de las personas y que determinaba la conducta. Para esto llega una paciente con Freud. Esta paciente se llama Ana O.
Y de hecho, es una como de los casos muy, muy sonados y muy reconocidos por Freud. Resulta que Ana llega con una serie de padecimientos. A Ana, me parece, si mal no recuerdo, se le dormían las piernas y a ella se le olvidó su lengua natal y hablaba en otro idioma. Imagínense como que aparezcan estos síntomas, ¿no? Estos síntomas aparecen en Ana y Freud la intenta tratar, pero Freud decide, antes de llegar al método de Charcot, decide primero indagar sobre el problema. Y le dice, bueno, ¿desde cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste? Entonces le empieza a hacer una serie de preguntas. Ana se desespera mucho y le dice, cállate, déjame hablar. Necesito contarte lo que me está pasando. No me preguntes, yo te voy a contar. O sea, Ana, una mujer histérica, decide callar a Freud y decide contarle el padecimiento. Entonces Freud dice, bueno, la voy a escuchar porque qué mejor, ¿verdad?, que saber del problema, pues por la persona que lo está padeciendo. Entonces Freud decide callar y decide escuchar a Ana y se da cuenta que el discurso de Ana estaba cargado de muchos aspectos de los cuales Ana no se percataba. Y esos aspectos después Freud los va a llamar aspectos inconscientes. Y entonces después Freud va a decir, el ser humano tiene aspectos conscientes y aspectos inconscientes. Los conscientes los podemos asemejar como el pensamiento, o sea, tú, persona, te das cuenta de muchas cosas de manera consciente, pero según Freud, también de muchas otras cosas no nos damos cuenta porque lo hacemos de manera inconsciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo siempre les pongo como estos ejemplos sencillitos a mis alumnos. Seguramente, o sea, tú estás hablando, discutiendo con tu pareja y de pronto le dices, chin, estoy actuando como mi mamá, ay, qué miedo. O de pronto dices, chin, estoy actuando como mi papá, qué miedo, qué miedo. Son aspectos inconscientes de los cuales en un primer momento no nos damos cuenta. Eso Freud le va a llamar inconsciente. Pero vaya, es a través del discurso que va teniendo Ana de este padecimiento. Freud entonces, para este momento, habrá inventado un nuevo método. A este método, Freud lo va a llamar cura por la palabra. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, compañero. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Vean, yo bien profunda que explicándoles y el compañero nos sale con Simón. ¿Qué es eso, compañero? Bueno, vamos bien, pues. Entonces, para esto, Freud habrá inventado un nuevo método que se va a llamar la cura por la palabra. Obviamente, este método era muy diferente al que utilizaba Charcot. Charcot en su momento sigue trabajando, Charcot se va como por otra línea de trabajo, Freud por otra. Freud la va a llamar cura por la palabra. Bueno, pues acá Freud ya se habrá dado cuenta de muchas cosas, y va a decir Freud, en el discurso de Ana observo muchas cosas inconscientes, y esas cosas inconscientes tienen un origen. Yo se los estoy platicando brevemente, pero en realidad a Freud le toma muchos años. De hecho, si ustedes se ponen a investigar, Freud tiene un montón de tomos con un montón de páginas tratando de describir todo esto. O sea, Freud era un gran genio pensador, ¿eh? Yo lo estoy describiendo muy brevemente. Pero bueno, Freud se da cuenta que en el discurso de Ana hay un montón de cosas que Freud las empieza a ubicar como un origen en la infancia. Ojo acá, Freud sigue sin ubicar una parte concreta, fisiológica. Más bien él piensa en lo abstracto, en lo que es significativo para cada persona. Entonces Freud empieza a ubicar todos estos como el origen de las problemáticas, pero a través de la infancia. Entonces va a decir Freud, la infancia va a ser un determinante para saber cómo es que vamos a comportarnos en la adultez. Es decir, todo aquello que el sujeto viva en la infancia va a determinar
las siguientes etapas de vida. Freud, después de unos años, Freud va a presentar las etapas psicosexuales de la infancia. A Freud se le tachó de un pervertido, pero bueno, ya yo les iré explicando más bien la visión profesional que tenía Freud. Pero hasta acá vamos bien. Ubica energía libidinal en el cuerpo, ubica el método de la cura por la palabra, ubica lo inconsciente y lo consciente en una persona, y hay dualidad, ¿verdad? Y ubica también la importancia de la infancia. Freud se da cuenta que Ana tenía un montón de cositas ahí en la infancia que, pues bueno, al día en que él estaba atendiendo, pues bueno, estaban cobrando como factura esas cosas de la infancia. Entonces va a decir Freud, la infancia es determinante. La infancia es determinante porque en la infancia se viven como los primeros eventos traumáticos que nos van marcando. Entonces recuerdo que en esta clase una compañera nos preguntaba cuando hablábamos de la memoria y me decía, maestra, ¿por qué se olvidan algunas cosas? Yo le decía, bueno, es una función de la memoria, el olvido. Freud también va a hablar del olvido, pero bueno, Freud lo va a hablar como de una manera diferente. Va a decir Freud, bueno, todo evento traumático por el que transcurra la persona, por el que transite la persona, o sea, depende de la carga traumática y de lo significativo que sea para la persona, lo va a olvidar. Pero no es que lo olvide ni que lo suprima de la mente, lo va a olvidar ahí en un rincón, abrir de un montón de capas para intentar que no salga. Resulta que Freud se va a dar cuenta que en cierta parte de la vida esos eventos traumáticos van saliendo, a pesar de que los olvidemos, a pesar de que los recubramos de aspectos. Recuerdo que la compañera nos decía, bueno, ¿qué es lo que pasa con una violación? ¿Qué es lo que pasa con con eventos traumáticos? Y yo les decía, bueno, es tan traumático que decidimos resguardarlo como en una parte muy profunda. Y a eso Freud lo va a llamar inconsciente. Inconsciente va a ser aquella parte profunda de la mente en donde no tenemos acceso directo. Si es que sale eso en algún momento, bueno, va a salir como síntoma como los que presentaba Ana O. Hoy día, pues ya no aparecen esos síntomas histéricos, o sea, ya aparecen algunos otros aspectos, por ejemplo, pues no sé, o sea, me da dermatitis, o se me cierra la garganta, o me da tos, o sea, esos síntomas hoy día salen, pero Freud va a ubicarlos, los va a ubicar como un evento traumático, sobre todo en la infancia, y ese evento traumático se va a ir guardando en la parte de la mente más oscura, más inconsciente, y de hecho seguramente ustedes conocen el esquemita, o sea, porque Freud en todo esto abstracto pues necesitaba que las personas lo fuéramos ubicando. Y un ejemplo muy reconocido de Freud pues es el iceberg, ¿no? Ustedes ubican el iceberg, en donde hay va a decir, o sea, no lo ubica la mente no lo ubica como en una parte fisiológica, repito, pero la va a representar como con un esquema. Y Freud va a decir, bueno, la mente humana es algo así como un iceberg, en donde el iceberg, pues, es una totalidad, pero de esa totalidad apenas una pequeña parte es la que podemos ver. Entonces, esta pequeña parte que podemos ver del iceberg sería lo consciente. Y esta parte más profunda, oscura, ¿verdad? Sería lo inconsciente, aquello que no podemos ver y que vamos guardando sin darnos cuenta. Para Freud entonces, ¿verdad? Para Freud entonces, lo que tiene más peso es lo inconsciente, porque se dan cuenta de esta totalidad, hay más parte inconsciente que consciente. Otros autores, por ejemplo, Piaget o otros autores van a hablar y ocuparse de la parte consciente, es decir, de esta pequeña parte. Y Freud, pues, se va a aventurar a estos terrenos desconocidos y oscuros, y por eso Freud, pues, se va a tachar como de que era un loco, de que era un depravado, y porque empieza a hablar de cosas de las cuales pues no podemos explicar directamente, pero sabemos que están ahí porque seguramente todos en algún momento lo hemos vivenciado. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? No, maestra, todo bien.
Todavía, maestra. Bueno, entonces, pues ahí está, Freud hasta acá, pues ya se empieza a preocupar. Obviamente, pues él empieza a tratar a la paciente a través de la cura por la palabra y se da cuenta que efectivamente, que gracias a que la paciente logró hablar y hablar y hablar y hablar y parecía como con una verborrea, o sea, se da cuenta que es a través de este método que empieza a cobrar efectividad. Y decía, bueno, este método, o sea, como se avienta un clavado profundo la persona, como se avienta un clavado profundo a estas aguas desconocidas, pues seguramente va a tener más eficacia que el método de Charcot, porque el método de Charcot pues era como superficial, como rápido, momentáneo, y Freud dice que es a través de la palabra y de lo que podemos enunciar por el discurso, es que puede haber una cura. Y entonces el comportamiento se va a ver modificado, se va a ver evidenciado y se va a ver modificado. Bueno, Freud va a decir que la estructura de la mente tiene una función y tiene una forma abstracta y que hay que ubicarla en dos momentos, lo inconsciente y lo consciente. Y tanto lo inconsciente como lo consciente van a determinar la conducta de un sujeto. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí, maestra. Claro que sí. Bueno, después de esto, o sea, después de toda esta historia que nos aventamos de Freud, bueno, ya van quedando claros algunos conceptos. Entonces, pues ya, Freud va a hablarnos de dos momentos, ¿no? De dos momentos. Para esto, pues Freud necesitaba pasar por un montón de estudios, en donde va a ubicar pues el iceberg y, va a ubicar hasta abajo del iceberg, acá se los pongo, la parte inconsciente. Ahí está, lo más profundo de la mente. En lo más profundo de la mente está lo inconsciente. De eso no tenemos acceso de una manera tan rápida. Hay que llevar todo un método, hay que llevar todo un proceso. Piensen ustedes en un evento traumático. Freud va a decir, nosotros no nos acordamos de la infancia. ¿Escucharon este ejemplo o no? No, ¿verdad? Les platicaba de la infancia y por qué lo olvidamos. No, ¿verdad? ¿No lo escucharon? No, maestra. Bueno, yo les decía bueno, Freud va a decir que esos eventos traumáticos que se ubican en la infancia, pues son tan terribles y terroríficos que entonces decidimos que se guarden acá. Vamos a poner un ejemplo. Piensen ustedes en su nacimiento. ¿Quién de ustedes se acuerda de la manera en cómo nació? ¿Alguien se acuerda de cómo nació? No. Nadie se acuerda de cómo nació. Y entonces, Freud va a decir, bueno, el nacimiento es el primer evento traumático al cual accede el ser humano. Piensen entonces en un bebé en gestación. Ese bebé no presenta frío, no presenta hambre, ¿verdad? Y todas las necesidades básicas son cumplidas. Entonces el bebé tiene hambre y de inmediato adquiere los nutrientes a través de la madre. No presenta frío, no presenta calor, no hay luz que lo interrumpa en sus sueños. Es decir, el bebé se la está pasando cómodamente. Pero resulta que cuando el bebé va a nacer, pues entra un quirófano frío. O sea, piensen en este momento, traumático. El bebé que va a nacer y que va a ser recibido en un quirófano frío, en un quirófano en donde las luces son destellantes para sus pequeños ojitos, en donde va a experimentar de inmediato hambre, en donde va a experimentar inmediato dolor, cuando los pulmones y se tienen que abrir para que para que jale
el primer aire para que los pulmones cobren fuerza. Imagínense ese dolor. Experimenta hambre, experimenta dolor, experimenta frío, una luz destellante, experimenta coliquitos, tiene que hacer del baño, se separa de la madre porque la madre ya no está ahí como de inmediato, ¿verdad? Porque lo tienen que limpiar, la madre se va a descansar, la cosa, no sé. Entonces, todo esto, va a decir Freud, todo esto es traumático, tiene una carga impresionante de estrés, de algo traumático, que entonces no es que esa información sea desechada de nuestro cerebro o de nuestra mente. Esa información, al estar cargada de cosas negativas o de evento, o sea, o del trauma, de estrés, esa parte de nuestra vida la vamos a guardar en la parte más profunda de nuestra mente. Es decir, esa información la vamos a guardar y no es que se deseche, la guardamos en la parte más profunda de la mente porque fue dolorosa para nosotros. Por eso nadie se acuerda de eso doloroso. Ahora piensen ustedes en otro ejemplo. Cuando, no sé, o sea, alguna vez que ustedes tuvieron algún cumpleaños muy significativo, que estuvo toda su familia, piensen ustedes en su graduación de prepa, ¿vale? Que son momentos gratificantes en donde no hay una cantidad de estrés impresionante, por lo tanto, pues estos se guardan acá arribita, ¿no? En donde los podemos recuperar de manera rápida. Acá no, acá se guarda lo doloroso, lo estresante, ¿verdad? Lo que no es gratificante para nosotros. Acá entonces va a decir, la información que está en el inconsciente es dolorosa, es traumática y tendrá un origen en la infancia. Y habrá alguna otra que nos enfrentemos que también sea traumática y que la vayamos guardando acá. Por ejemplo, piensen en la pérdida de un familiar. Cuando ustedes se enfrentan a la pérdida de un familiar, pues vaya, o sea, sí tienen acceso a la información, pero hay cosas que se nos van olvidando y se nos olvidan porque según Freud eso es traumático para nosotros y es doloroso y decidimos guardarlo y recubrirlo acá. Y lo que no es tan doloroso, lo que es gratificante, lo guardamos acá. Freud entonces va a ubicar inconsciente y consciente, pero entre estos dos, entre lo inconsciente y lo consciente, va a ubicar un tercer momento que se va a llamar preconsciente. Y el preconsciente va a estar ahí como en medio de estos dos, como entre que sí salgo y que no salgo, ¿sale? Y de este preconsciente poco nos damos cuenta. Del consciente nos damos cuenta en su totalidad y de acá poco nos damos cuenta. Por ejemplo, Freud va a decir el preconsciente es cuando aquello que estaba muy guardado sale a manera de como de fuga, se nos fuga de la mente e intentará salir a flote. Lo que pasa acá es que el preconsciente como que va a ser una barrerita para que no pase acá, porque eso es doloroso. Entonces a lo mejor sale a manera de chiste. Freud va a ubicar aquí varios momentos, va a decir el preconsciente es el chiste, los lapsus, ¿verdad? Cuando tenemos un acto fallido. Eso Freud lo va a ubicar como preconsciente. Imagínense ustedes, y vamos a poner un ejemplo, imagínense ustedes cuando han estado hablando y se equivocan y les han dicho seguramente, ay, tu lapsus, ¿no? Por ejemplo, un lapsus puede ser, estoy platicando con mis amigos y de pronto en lugar de decir, quiero correr, digo una palabrota. Ya se imaginarán qué palabrota, ¿no? Y en lugar de decir quiero correr, digo esa palabrota. ¿Y qué nos dicen nuestros amigos? Ay, pues ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Tu inconsciente te traiciona o tuviste un lapsus. Es porque algo se fugó de aquí, según Freud, algo se fugó de aquí y sale aquí de manera preconsciente. Es decir, sabemos que estamos bromeando, pero se nos va colando información que de pronto entre que sí nos damos cuenta y entre que no nos damos cuenta. ¿Han ubicado estos momentos? O por ejemplo, no sé, están con un amigo y en lugar de decirle Pedrito, le dicen Juanito. Y te dicen, ay, pues ¿en quién estabas pensando? Tu inconsciente te está traicionando, ¿verdad? Ah,
pues es ahí cuando decimos tu inconsciente te traiciona, es porque tu inconsciente está intentando salir y se queda en lo preconsciente. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? No, maestra. No, maestra. Bueno, ¿vamos bien? Sé que es complicado y sé que algunos conceptos pueden resultar como muy nuevos para nosotros, pero bueno, iremos describiéndolo poco a poco. Iremos describiéndolo poco a poco. Les propongo que le dejemos acá, pues mañana seguiremos con este tema. Y bueno, únicamente para repetirles que ya estamos entrando a las perspectivas, ya estamos viendo autores. Y para recordarles que ahorita finalizando la clase, les voy a subir el entregable número 5, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta y para que vayan checando correcciones, porque ya nos estamos acercando a la primera evaluación. ¿Sale? Sí, maestra. Bueno, pues faltando un minuto, propongo dejémosle hasta acá. Que tengan un bonito día. Nos encontramos mañana por este espacio. Gracias, maestra. Igualmente, bonito día. Hasta luego, maestra, cuídese. Cuídense. Bye, Hasta bye, luego, maestra, cuídense. excelente Los día. espero mañana.